Ok, muy buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados, como ya lo oramos, por el Espíritu de Dios. Nuestra carne quisiera estar en cualquier otro lado, excepto escuchando su palabra. Pero su Espíritu nos empuja, nos trae, nos lleva donde necesitamos estar, a los pies del Señor, escuchando su palabra. Y pues nada, vamos a iniciar, vamos creo, hacer la misma dinámica. Yo siempre digo esto porque siempre lo hacemos así, creo que va a ser la misma. Vamos a ir leyendo verso a verso, vamos a ir contestando nuestra hojita, pregunta a pregunta, y si alguno tuviera algún comentario, alguna duda o alguna pregunta, levante su mano y lo vemos, y nuestro Señor con su palabra lo va a contestar, ¿ok? Muy bien, así que pues nada, tenemos en nuestra hojita un título y dice: la fe sin obras es muerta. Santiago 2, del 14 al 26. Esta es la parte que nos toca ver esta semana y reflexionar en ella. Y pues tenemos un pequeño objetivo muy concreto, muy conciso, pero muy profundo: entender que la fe debe mostrarse en la obediencia a la ley de la libertad, ¿sí? ¿Por qué la ley de la libertad? A lo que la semana pasada vimos que no era a la ley escrita, sino a la ley espiritual que nuestro Señor vino a mostrar, ¿verdad? Y esta preciosa ley, o sea, esta gran ley que nuestro Señor manifestó en la cruz, esta preciosa ley se manifiesta de diferente manera, ¿verdad? La ley escrita, la ley escrita, la ley que escribió Moisés, la ley que el pueblo de Israel tenía, obviamente por parte de Dios. Esto era para mostrarnos que en nuestra naturaleza no podíamos cumplirla, ¿sí? Y esa ley demanda fallas, pagas, ¿ok? Simplemente la misma ley nos decía: toda alma que pecare, ¿esta qué? Esta morirá. Pecas, mueres, ¿sí? Mas, sin embargo, la ley de nuestro Señor, esta ley de la libertad que vimos la semana pasada, dice otra cosa, ¿sí? No dijo mi Señor, y permítanme hacerle así porque estaba en la cruz, y no dijo mi Señor: págales como me hicieron a mí. Sus palabras fueron: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la ley. Esa es la ley de la libertad, ¿sí? Y entonces, si fuimos rescatados con esa ley, debemos mostrar que verdaderamente esa ley opera en nosotros, y debemos perdonar a los que nos hacen a nosotros. ¿Cómo que opere la misma ley que operó en mí? Esa es la ley que vimos la semana pasada. Ahora, esto vamos a entender que la fe debe mostrarse en la obediencia a la ley de la libertad, no a la de la letra, sino a la que ya vimos que operó en nosotros. Versículo a memorizar, ya lo repasamos, pero lo leo y dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Va a ser interesante observar que esta fe sin obras, y debemos identificarla bien, porque aquí mucha gente se confunde, o porque este versículo o estas situaciones han sido, más bien los versículos estos que vamos a observar, han sido manoseados, han sido sacados de contexto y han sido puestos en otro contexto, ¿verdad? Entonces, eso es lo hermoso de esto, que vamos a ir verso a verso y no nos vamos a perder, sino que el Señor nos va a mostrar de qué se trata esto, ¿sí? Y podamos entender esta porción maravillosa de la palabra. Vamos a ir con el primer versículo que nos toca ver hoy, que es el 14, y vamos a leer y vamos a contestar la preguntita. El primer versículo lo voy a leer yo, y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Entonces, la respuesta a nuestra pregunta es, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es natural. Ahorita no saben, nada más es natural, pero al ratito después de la clase van a decir, no puede salvarle, por supuesto que no. Pero es natural porque apenas vamos entendiendo esto. Ok, la clave está aquí, hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Él dice que tiene fe. Pero él dice que tiene fe y no tiene obras. O sea, su fe no muestra su fe con las obras. Ahora, estas son las obras que vamos a ver ahorita. Todos nos confundimos con las obras. Bueno, es por obras, es por fe. No. Y aquí está hablando de salvación, sí, pero es el que dice y no tiene. Estamos hablando de ese tipo de persona ahorita, ¿verdad? Entonces, la fe puede salvarle, sino, y la respuesta va a estar más adelantito. Otro versículo nos va a dar la contundencia, ¿verdad? Porque está muerta, la fe sin obras está muerta en sí misma. O sea, nunca jamás ha tenido vida porque no ha sido fe, simple y sencillamente. Él cree tener fe, ¿sí? Esta palabra de fe está muy manoseada por el mundo, muy diluida, muy devaluada, y no hay ya que más palabras decirlo. Pero verdaderamente yo me atrevo a decir que la verdadera fe, lo que es la fe, es en Jesucristo. O sea, esto habla de Cristo. O sea, es un don de Dios que le regala al hombre para poder ver a Cristo como su Salvador. Esa es la fe. Pues esa es la fe. La certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no es la casa que quiero y el carro que anhelo. No trata de esas cosas. O inclusive tengo fe en que mañana mi carro va a prender. Eso no es tener fe. Tienes la certeza, ¿verdad? O tienes la seguridad, pero eso no es fe. Fe es creer que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Eso es tener fe. Entonces, si alguno dice que tiene fe, pero no manifiesta su fe en las obras, esa no le podrá salvar, porque no es fe. Simple y sencillamente por eso, ¿verdad? Yo sé que hasta aquí llevamos solamente un versículo y a lo mejor van a decir, no, me siento que como que me está diciendo algo que no está ahí, pero la misma palabra nos lo va a ir mostrando, ¿sí? Y si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario, por favor háganlo, ¿sí? De igual manera, por acá, Laurita, si estás por ahí, ya no sé si estás ahí, pero si no, simplemente abres el micrófono. Aquí estoy. Ok, y haces la pregunta, Laurita. Muy bien, sigamos. Siguiente versículo, versículo 15. Creo que Bueno, no he respondido a las preguntas. 15 y 16, la pregunta ya la respondimos, la respuesta fue no. Hermano mío. Esa fue la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que la otra tiene una pequeña línea. ¿Podrá la fe? Ah, perdón, Faltó la primera. sí. Perdón. Sí, tienen toda la razón. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué le aprovechará? De nada. ¿Saben que ahora sí respondieron? De nada, ok. Y la segunda es, ¿podrá la fe salvarle? No. Ahora sí es no. Y no hay problema, ok, ahorita lo vamos viendo, pero créanme que al final del estudio va a ser convincente en sus corazones, va a ser así. Porque la palabra nos va enseñando y nos va mostrando la verdad, ¿no? Ok, 15 y 16. ¿Alguien puede ayudarme con esos dos versículos de aquí, por favor? Adelante. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén, gracias. Muy bien, este ejemplo que pone nuestro Señor lo podemos observar. Está hablando de las cosas materiales, de las cosas del mantenimiento de cada día. Es clara la palabra, pero está poniendo, recuerden, no podemos
No podemos llevar nuestra mente a otra parte. Estamos hablando, el versículo pasado habló de la persona que dice, pero no muestra. Seguimos hablando de él. Ese ejemplo está ahí. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros de los que dicen no pueden mostrar ni siquiera esta obra, que también esto es parte de la obra, ¿sí?, del Señor, obviamente, pero esto está hablando del mantenimiento de cada día, y nomás les dices, pues voy a orar por ti, y te despacho y te digo, ven paz, pero no participo con nada de lo que necesitas, pues, ¿cómo te lo explico, no? ¿De qué manera aprovechará? Dice, ¿de qué manera aprovechará? Entonces, dice ahí, la preguntita dice, ¿y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? De nada. Ya ven que vamos contestando así, de nada aprovecha. O sea, esa fe, dijo el pastor, ¿verdad? Es que a nosotros nos tocó con los jóvenes y no vimos, pero creo que mi hija Magdalena dijo, pues el pastor dijo que mucho tilín y nada de paletas. Bueno, más o menos así, ¿verdad? Entonces, es que es muy fácil hablar. Y ahorita vamos a ver ese parteaguas de decir y demostrar. Ahorita lo vamos a ver. El Señor es contundente. Nuestro Señor dice, mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. O sea, necesitamos escuchar esto. Necesitamos saber la verdad, ¿sí? Para si hay algo en lo que, ay, canijo, yo siento que aquí, pues clámale a tu Padre. O sea, estás en tiempo, clámale a tu Señor. Sí, para eso es esto. La palabra del Señor nos redarguye, nos muestra quiénes somos y nos muestra quién es Él. Para clamarle y para pedirle todos los días lo que necesitamos. Lo que necesitamos en el sentido de, para poder estar cerca de ti, Padre hermoso. Para eso. Para que siga yo caminando contigo, Señor. En la verdad. No en lo que me dicen, no en mis ideas, sino en lo que veo en el internet. En la verdad. Caminar en la verdad. ¿Ok? Entonces, ya respondimos esa, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Este ejemplo lo pone Santiago como que, o sea, para esos que dicen y no muestran, pues el ejemplo más sencillo te voy a poner que esto se puede imitar. O sea, aunque es una obra de la obediencia de la ley de la libertad, verdaderamente esto también es parte de la obra. No es la principal, pero es una. Entonces dijo, pero si ni siquiera esto prácticamente los mandas y no les das nada, o sea, no muestras ese amor para tus hermanos, ¿verdad? Pues de nada aprovecha. O sea, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo quieres que te diga que esa fe simplemente tú dices que la tienes, pero no la tienes? O sea, eso es prácticamente lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y ahorita les reitero y les comento que va a venir un parteaguas muy fuerte que el Señor nos va a mostrar. 17, versículo 17. ¿Alguien me puede ayudar con el 17, por favor? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. O sea, esa fe que dices tener, eso está muerto, eso nunca ha tenido vida, está muerta en sí misma. O sea, nunca ha tenido vida. Tú dices que tienes fe, pero no hay, no se evidencia la fe, ¿sí? Cualquiera puede decir, y les voy a ir comentando esto que a mí el Señor me lo reveló muy fuerte, que no está muy así ligado, pero pues es nuestro Señor, y comparando la vida de nuestro Señor que pisó esta tierra, es muy fácil hablar. Cualquiera de nosotros puede decir, yo tengo fe. Pues cualquiera puede decirlo, pero manifestarlo, que brote de tu interior, ¿sí? Y entonces a mí mi Señor me habló con el paralítico, ¿sí? El paralítico, estaba toda esa escena
como aquí, y estaba el paralítico enfrente del Señor. Y le dijo, no temas, hijo, tus pecados te son perdonados. Uy, es que en ese tiempo todos sabían que nadie podía perdonar pecados más que Dios. Y estaban ahí los fariseos y murmuraron entre ellos, este blasfema. Y entonces va a ocurrir esto, o sea, es muy fácil decir. Claro, mi Señor era mi Señor y lo podía cumplir, por eso es que después hace lo que hace. Pero para allá vamos, ahí lo voy a dejar. Continuamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda hasta aquí. ¿Todo bien? Continuamos. Versículo... ¿Ya contestamos la preguntita? Siempre se me va, gracias. ¿Cómo es también la fe si no tiene obras? Muerta en sí misma. Muerta en sí misma, o sea, muerta en sí misma, nunca ha tenido vida. No es muerta en sí misma, o sea, una fe que no muestra obras, y ahorita vamos a ver cuáles obras, ¿sí? Está muerta en sí misma, o sea, no es fe, simple y sencillamente no es fe. Cualquiera puede decir, ¿sí? Cualquiera. Muy bien. Versículo 18. Laurita, perdón. Sí, pero adelante. alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así es, pero alguno dirá, ¿Sí? tienes fe. No, perdón, ahorita que le iba a leer, pero ya, ahorita el siguiente versículo me lo lee usted, por favor. Ok, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras, ¿verdad? Y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Ok, entonces aquí ya está diciendo, entonces, pero alguno va a decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras, ¿verdad? Y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿ok? Aquí ya empieza a mostrarse la verdadera fe, pero no al principio, sino al final. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? Obviamente no las que no son prácticamente mías, sino que las que hago a través de esta ley de la libertad que ya platicamos, ¿verdad? Ok. Entonces dice la pregunta aquí en el 18, ¿cómo debe mostrarse la fe genuina? Ella se está hablando de la fe genuina a quien nos rodean a través de las obras. Así es. Así es como se va a manifestar. Y aquí vamos a ir entendiendo que no son las obras las que nos salvan, ¿sí? Las obras manifiestan la fe que tengo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué clase de obras. Si bien no quiero dejar atrás las obras que ya vimos, que son cuando alguien tiene una necesidad, sí, pero no son exclusivamente esas. La gente se agarra de ahí. Se puso ese ejemplo tan sencillo para mostrar que ni siquiera esas podías hacer cuando dices y no haces. Se puso ese ejemplo. Pero ahorita vamos a ver este parteaguas que hace Santiago por medio del Espíritu Santo para mostrarnos las verdaderas obras que se manifiestan con nuestra fe. Cuando es genuina, ¿verdad? Como dice aquí. Cuando verdaderamente es genuina y brotan esas obras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, perdón. Ok, continuamos. Versículo 19. Laura, ¿me puede ayudar con el 19? Claro que sí. Gracias. Nada más que no va a estar aquí. Ahí está en la pantalla. Tú 1,
bien haces. También los demonios creen. Amén. Gracias. Lo sigue. No, está bien. Solo el versículo, hermano. Gracias. Ok. Aquí comienza el parteaguas. Aquí ya nos mostró del que dice tener fe y no muestra tenerla. Se puso un ejemplo y no mostró para con sus hermanos en necesidad. Y entonces aquí el Señor nos dice a través de la pluma de Santiago, inspirado por el Espíritu, nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Y la pregunta es para mí, o sea, que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Tú crees que Dios es uno? Si tu respuesta es sí, bien haces. Pero déjame decirte que también los demonios creen eso y tiemblan y se van a ir al infierno. O sea, ¿cómo te lo explico? Qué bueno que creas que Dios es uno. Voy a contestar la preguntita y en el siguiente versículo vamos a desenlazar el parteaguas. Vamos a desenlazar en el siguiente versículo. Preguntita, dice: la gente, ¿es pregunta o no? Nomás es comentario, ¿verdad? La gente de religión judía se jactaba en su conocimiento de un solo Dios. Ellos creían en un solo Dios, por supuesto, ¿sí? Mateo 22, 34 al 40 nos muestra, ahorita vamos a ir a él a leerlo, pero olvidaba que la fe genuina debe mostrar con el fruto del amor al prójimo, ¿sí? ¿Alguien tiene Mateo 22, 34 al 40 para poder darle una leidita? Aquí lo tengo. Gracias. Fuerte y claro, amor, por favor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Así que les estaba mostrando que toda la ley y los profetas se sujetaban del mandamiento de amarás. ¿Verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces lo dijo el Señor. Muchas veces lo mostró. Varias veces está por los evangelios. Pero por allá en Juan 15, no recuerdo el versículo y les dijo: ámense los unos a los otros, pero no como a ustedes mismos, sino como yo los he amado, ¿sí? Como yo los he amado. Y eso cambia muchas cosas. Amar a alguien como a ti mismo, pues tú te amas y tú te cuidas y tú te proteges y tú te resguardas, ¿verdad? Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado, era por encima de Él. O sea, no era como amarse como a Él mismo, porque Él no se amó a sí mismo, sino se entregó por nosotros. Sí, entonces eso nos lleva a otro nivel, ¿verdad? Así que esto de simplemente jactarse en un solo Dios, pues muchos creían, como los judíos creían en un solo Dios, por supuesto, pero se les olvidaba esa fe genuina, de mostrar ese fruto de amor al prójimo. Y no solo ese amor como a uno mismo, sino ese amor de 1 Corintios 13, ¿no? Que todo lo da, que todo lo entrega, que no espera nada y que simplemente espera el bien del otro y no el tuyo propio, ¿verdad? Entonces, a eso
nos lleva. Esta no tiene preguntita, ¿verdad? A ver, Abril, ¿me podrías ayudar con la siguiente slide? Por favor. Muy bien. ¿El verso 20? Sí, era el 20 ya, que sigue. Claro que sí. Gracias. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Amén. Gracias. Así que dice la escritura en este siguiente versículo del parteaguas que les muestro, ¿verdad? Y del que les hablaba, les he venido hablando. Así que nuestro Señor dijo, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú tienes fe? Pues bien haces, ¿verdad? Nada más que déjame decirte que los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces déjame decirte, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. O sea, aquí ya hay un parteaguas. O sea, decir que tienes fe, cualquiera lo puede ser. Y a lo mejor, escuchen bien, y estoy diciendo a lo mejor, imitar el ejemplo que nos puso Santiago al principio de darle a alguien con necesidad, también lo puedes imitar. También. Pero a partir de aquí, a ver, me está hablando a mí, no quiero ofender a nadie. La escritura me está hablando a mí. Mas quieres saber, hombre vano, ¿quién es el hombre vano, Señor? Tú, Juan de Dios, tú eres el hombre vano. Tú eres. ¿Sí? Que la fe sin obras está muerta, pero ¿por qué, Señor? Pues porque si no manifiestas no tienes fe. Está muerta en sí misma y nunca ha tenido vida esa fe que tú dices tener. ¿Pero de qué habla, Señor? De lo que viene, de lo que sigue, de la obra, de esta maravillosa obra de la ley de la libertad que no se puede imitar. Esta no se puede imitar. Es imposible. Imposible. Y este es el hermoso parteaguas para que entendamos que el que dice y no muestra es una cosa. Pero tú, hombre vano, quiero que sepas que la fe sin obras está muerta. O sea, no te engañes, Juan de Dios. No le digas a la gente que tienes fe si no la puedes mostrar con tu vida. No digas. ¿Sí? Vamos a... La pregunta dice, ¿cómo es la fe sin obras? Muerta. Así. En sí misma muerta. Ya lo he dicho de varias maneras. O sea, no te engañes, Juan de Dios. ¿Sí? Versículos del 20, ahora sí hasta el 24, vamos a darle, ahora sí vamos a ver los siguientes versículos, más bien del 21, bueno, del 21 al 22 porque hay unas preguntitas ahí primero, y vamos a ir ya viendo esta obra de la ley de la libertad, ¿sí? No es una obra en la que me puedas forzar, y ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien me puede ayudar con esos dos versículos, por favor? Adelante. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén, gracias. Así que comienza el ejemplo de Abraham. Ya no tenemos este ejemplo de que tengo un hermano y es hermoso, o sea, no quiero que me malinterpreten, el ejemplo es hermoso, pero lo que sí quiero dejarlo en el lugar en donde el Señor lo está poniendo, y después hace este parteaguas y me dice, ¿quieres saber, hombre vano? O sea, que la fe sin obras es muerta. Entonces observa estas obras, ¿sí? Y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Alguien recuerda esta escena?
para refrescar un poquito, no voy a ir a leerlo, pero lo voy a platicar un poco para entrar un poco en la escena en ese momento. Cuando nuestro Señor le pide a nuestro padre Abraham que le entregue a su hijo Isaac, para empezar era su único hijo, ¿verdad? Y él lo amaba, porque él sabía que era el hijo de la promesa. Dios se lo había dicho: en Isaac te será llamada descendencia, ¿sí? Y lo amaba. Y el Señor un día le dijo: entrégame a tu hijo, a Isaac, a tu único hijo, ese a quien amas, entrégame. Y Abraham obedeció y lo ofreció a su hijo sobre el altar. La escritura dice que muy temprano en la mañana preparó su asno, preparó las cuerdas, preparó la leña, pues todo con lo que iba a prender, la leña y el cuchillo, y salió con su hijo y 2 criados. Y el camino era diocidentemente de 3 días, ¿sí? Entonces, Abraham, desde que se levantó, ya sabía qué iba a hacer. Él ya sabía qué iba a hacer. Tomó a su hijo y se lo llevó, y ya sabía qué iba a hacer. Y durante ese camino de 3 días, el que tenga oídos para oír, que oiga, llevó a su hijo en su mente y en su corazón muerto, porque él sabía perfectamente lo que iba a hacer, ¿sí? Mas sin embargo, nuestro Señor esa obra la tenía preparada, y ese es un tema para otra ocasión, lo entiendo, pero lo que quiero es observar que la fe que tenía Abraham de su Señor era, y nos lo declara Hebreos, era de que él sabía que Dios podía resucitarle de los muertos a Isaac una vez que lo matara, ¿sí? Mas sin embargo, el Señor, ya sabemos la historia, le proveyó un carnero, y curiosamente que era un carnero porque el cordero estaba preparado para años después. Y es increíble manifestar esa fe con esa obra. Si tú estás dispuesto a darle a Dios todo, eso es lo que quiere de nosotros. Todo. Para nuestro Señor, menos que todo es igual a nada. Menos que todo es igual a nada para Él. Él quiere todo de nosotros. Adelante, hermanita. Sí, nada más ese comentario me hizo recordar una frase que escuché de un cantante cristiano que decía, en inglés dice, bring God here, nothing, so he will give you everything. Es como traer al Señor tu nada para que Él te dé todo. Amén. Pues, Amén. Amén. Así es, así que Abraham no puso objeción. Era su único hijo, era el hijo de la promesa. Yo me hubiera preguntado, Señor, pero pues me lo diste después de tanto esfuerzo, a los 100 años lo tuve, es el hijo de la promesa y ahora quieres que te lo entregue, no te entiendo. Pero él creyó, le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y esa es la obra de la ley de la libertad, del tú eres el dueño de mi vida, Señor. Tú sabes lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo no miro más allá de mis narices, esa es la verdad. Tú lo ves todo, tú lo entiendes todo, tú lo sabes todo, Señor. Y si tú me dices que es azul, Señor. ¿Sí? Esta maravillosa obra de ir y entregar a tu hijo, esta es la obra de la ley de la libertad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario por acá? Todo bien, Juan Dios, acá todo bien, gracias. Muy bien.
contestamos entonces y dice la siguiente pregunta: ¿cómo actuó la fe en la vida de Abraham? Juntamente con sus obras. Juntamente con sus obras. Esa era la fe que el Señor le había depositado en él. Y esta fe, comentaba el pastor algo de que obviamente nuestro Señor le hizo la manifestación de la promesa mucho tiempo después, y después de varios capítulos en la Escritura fue que se manifestó esa fe y le hizo esa prueba, ¿verdad? Y Abraham la manifestó como debía hacerla, ¿verdad? Entonces, esto lo único que nos manifiesta y nos muestra es que Abraham le había entregado todo al Señor, todo, ¿sí? Tanto que un ángel tuvo que hablarle, o sea, tuvo que hablar: a ver, espérate, ya para, o sea, ya sé que me lo has entregado, ya para, no necesitas hacerlo. El Señor quiere que tu corazón esté ahí, con Él, y no en ninguna otra parte, sino con Él, que no haya nada entre Él y tú. De ese tamaño es que nuestro Señor quiere mostrarnos. Siguiente pregunta, dice: ¿a través de qué se perfeccionó la fe de Abraham? A través de sus obras, obviamente. Pero esto era la manifestación que Dios le estaba dando a Abraham, porque Dios sabe, Él es todo omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabía la fe que le había depositado ya en Abraham. Lo que quería era que Abraham se diera cuenta y que la manifestara. Obviamente tú te das cuenta de la fe que el Señor ha puesto en ti y te gozas y te da certeza de tu salvación. Pero también hay otro ejemplo. En este caso, muestras a los demás la fe que tienes, ¿verdad? No como presunción, sino como evidencia de que estás siendo salvo y de que estás siendo santificado, que eres salvo más bien, y que estás siendo santificado por nuestro Señor. Y es así, de esa manera que el Señor nos manifiesta a nosotros, que nos demos cuenta la fe que ha hecho morar en nosotros, que ha puesto en nosotros, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? ¿Nos va hablando claro el Señor? Es impresionante, ¿verdad? Siguientes versículos, Abril, por favor. Ok, ¿alguien me puede dar con el 23 al 24? Yo le digo. Sí. Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Lo que nos está mostrando Santiago y nos está sellando es que ya no dice tener fe, sino muestra tener fe. Entonces eres justificado. No obviamente por las obras, sino que las obras manifiestan que la fe es genuina, ¿verdad? Obviamente aquí dice que por las obras y no solamente por la fe, pero esto actúa en conjunto, ¿sí? O sea, sí, porque tú no puedes apartar las obras y hacer puras obras y decir, por medio de las obras voy a ser salvo. La Escritura nos declara que eso es imposible, ¿sí? Somos justificados, ya no me acuerdo de ese versículo, pero ahorita se me viene. Y entonces somos justificados por las obras y no solamente por la fe, pero esto quiere decir que van una con otra, que es mostrar la fe que tengo por las obras que muestro, ¿verdad? Y ya vimos qué clase de obras. Ahora, esta pregunta se las hago, no está aquí, pero se las hago yo directamente a todos, ¿verdad? Y a mí un día me la hice, o sea, esta obra la podemos imitar. Se puede imitar, o sea, no teniendo fe y tratar de imitarla, hacer algo similar para parecer cristiano, no se puede imitar. Entregar a tu hijo, no se puede imitar. Llevarlo durante 3 días,
sin ninguna palabra. Increíble. O sea, esto no se puede imitar. ¿Ok? ¿Qué se cumplió entonces? La escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén, exactamente así. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué podemos ver pues? El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Que el hombre es justificado, obviamente por las obras y no solamente por la fe, sabiendo y entendiendo que esto no se puede separar. O sea, esto no lo puedes separar, ¿sí? Ok. Esta maravillosa obra de Abraham, volviendo al ejemplo del paralítico, en donde el Señor me mostró a mí, obviamente el Señor tenía el poder y eso no lo vamos a comparar aquí, ¿no? Y no está en tela de comparación en ninguna manera, simplemente que me lo mostró así, ¿no? Que verdaderamente esta obra es un poder de la fe que el Señor ha hecho morar en ti y que viene de adentro hacia afuera, no se puede imitar de afuera hacia adentro, ¿sí? Y entonces, por eso es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ese día cuando les dijo, ¿por qué murmuran en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? Les dijo en ese momento, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Pues cualquiera podía decir eso. ¿Cómo vas a saber? ¿Alguien puede comprobar que sus pecados fueron perdonados? Nadie podía comprobar eso. Pero después les dijo, o levántate y anda. Eso sí lo iban a ver todos. Esa era la manifestación del poder de mi Señor. Lo mismo ocurre con la fe. O sea, cualquiera puede decir que la tiene, pero manifestarla en esa obra, no cualquiera. Tienes que tener la fe genuina de la ley de la libertad, si no, créeme que jamás lo podrás hacer. Jamás podrás imitar una obra de ese tamaño. Jamás. Y entonces ocurrió lo maravilloso que sabemos, ¿verdad? Y entonces dice que por esa causa y razón le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así se paró. Y entonces se manifestó el poder, ¿sí? Y es exactamente lo que nos muestra el Señor con estas obras del Espíritu, no del hombre, del Espíritu, que actúan juntamente con las obras y la fe, muestran ese poder que el Señor nos ha hecho morar en nosotros, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Va quedando claro? Continuamos. Versículos 25 y 26. ¿Alguien me quiere ayudar con esos dos? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, el 25 también, por Perdón, favor. asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Otro ejemplo, que no vamos a ahondar mucho ahí, porque de hecho la palabra no ahonda mucho, pero esa manifestación de fe, cualquiera de decir, pero pues, ¿qué? O sea, invitó a pasar a alguien a su casa y luego después se escondió. Pues sí, nada más que estaba en peligro su vida. Su propia vida estaba en peligro y ella lo sabía. ¿Sí? Aquí hay cosas impresionantes cuando lees el tema, la historia esa, la preciosa historia en la Escritura, que ella había oído del Señor, ¿sí? Y entonces se manifestó en ella, el Señor depositó fe, tanta fe que no escatimó ni su propia vida para hacer la obra que tenía que hacer, para hacer la obra de participar en la obra de nuestro Señor para que su linaje siguiera conforme el Señor lo tenía planeado. Sí.
Y a lo mejor en lo que te hace participar el Señor es en algo así. Pero es un privilegio inmerecido participar en su obra. Si ya que nos la muestre es un milagro, que me pueda revelar su obra, que yo la pueda observar, que pueda ver lo celestial y lo eterno cuando ni siquiera veía ni sabía nada, es un milagro. Ahora que me diga, participa, Juan de Dios, Señor, o sea, sé que tienes mejores fichas, Señor. Sí, pero me gusta hacer participar a los míos. Adelante. Y así a cada uno de nosotros. Entonces, esto es maravilloso. Y así Rahab participó. En esa historia hay unas palabras que me encantan, que no es el tema ahorita, pero me encantan, porque cuando hicieron el trato los hombres con ella, los hombres de los judíos que venían de parte de Josué, gracias, siempre confundo ese nombre con otro, por eso tardé para gracias. Ellos le dijeron, nosotros vamos a cumplir nuestra palabra, tú cumple la tuya, tú cumple tu parte, nosotros vamos a cumplir la nuestra. Pero te voy a decir algo, los que estén dentro de la casa, su sangre, o sea, pasará por nuestra sangre, pero si se alejan, hijo, esto está tremendo. Pero si te vas, no te lo explico. No voy a andarte correteando allá donde andes. O sea, ¿quieres morar bajo la sombra del Altísimo? ¿O cómo dice? Habitar bajo la sombra. Habitar, gracias. ¿Quieres habitar bajo la sombra del Altísimo? Pues mora. Ya lo revolví otra vez. Pero pues mora bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ¿quieres que el árbol te dé sombra y quieres estar allá? No es posible. Tienes que estar aquí. Y esa parte me encantó, no es del tema, pero ahí la puse. Muy bien. Primer preguntita. ¿Por qué obra de fue justificada Rahab? Cuando recibió los mensajeros, los envió por otro camino. Correcto, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, poniendo en riesgo su propia vida. ¿Sí? Poniendo en riesgo su propia vida. Ahora, ponte a pensar un poco en Rahab. Es que esto parece ser muy sencillo, lo dije ahorita, y parece ser muy sencillo, pero era un pueblo que apenas venía, ¿sí? Era un pueblo que apenas venía, que todavía no llegaba ahí a sus límites, y ella creyó. O sea, ella creyó en el Dios que abrió el mar y lo secó para que su pueblo pasara en seco. O sea, ella creyó en lo que escuchó del Dios poderoso de ellos. Y eso fue lo que le llevó a decir, lo que vivo ahora, lo estimo por nada. Esto no vale nada, lo que vale es lo que viene. Eso es lo que me va a dar vida, eso es lo que me va a salvar a mí y a los míos, a los que estén en mi casa. Entonces eso es lo hermoso. Que la fe que Dios le dio es creer que lo que iba a venir iba a llegar. Eso es increíble. Segunda pregunta, ¿por qué? Porque como el cuerpo está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así también la fe sin obras está muerta. Una pregunta. Ahora, en este momento, ¿es claro lo de las obras y la fe? ¿Sí? No es lo que yo puedo hacer para gritarle al mundo que tengo fe, sino lo que brota de mí. Lo que brota de mí que manifiesta la fe que tengo. ¿Sí? Porque son obras que no se pueden imitar. ¿Sí? El entregarle a tu Señor tu vida, todo, tu tiempo, tus sueños, tus finanzas, todo, tus hijos, todo. No es fácil, no se puede imitar. Esas obras no se pueden imitar. ¿Alguna pregunta, duda o comentario?
Yo tengo un comentario Sí, claro. que no había observado hasta ahorita, cuando en la parte de Rahab. Yo había entendido antes de que hablaba sobre los espías que había dejado entrar. Pero me encanta ver que no está diciendo que la justificación es por haber dejado a los espías guardar, sino porque recibe a los mensajeros y los envía a otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Le está dando la espalda a quien ella creía o era gobernada o etc. A su rey. A su rey. Sí. Y ella le dio la espalda y se puso del otro lado, ¿no? O sea, ya para... Definitivamente es así. Porque en la escritura leyendo la historia, dice que el rey, no me acuerdo si era un rey o era quién era de ahí, El rey. Mandó a personas a checar a la casa de Rahab. Sí. O sea, directamente de él. Y ella le mintió a él. Le mintió por salvar o sea, puso en riesgo su vida totalmente por la obra de nuestro Señor, por seguir cumpliendo la obra de nuestro Señor, por fe, no porque, no tengo que hacer. No, esto fluye. Esto, cuando está dentro de ti la fe te quema, o sea, sí, y te muestra así como nace un fruto que no lo preparas y que no simplemente brota, de la misma manera van a brotar tus obras para la gloria de Dios, para esta ley de la libertad, no de la escrita, sino de la libertad que ya vimos al principio. Así es, exactamente así. Y esa parte es que de verdad me hace ver, porque ella, o sea, no estoy así como que diciendo de, ¿quieres ver que sí creo? Te voy a mostrar que sí creo. Sí, claro. O sea, y miente y hace esto y es... Pone en riesgo su vida totalmente, claro, o sea, por salvar a su familia y por la obra, obviamente, por la obra que estaba haciendo, creyendo al Dios que no había visto, simplemente había oído. Había oído y todavía no llegaba. No sé. Igual, me estaba recordando un versículo de Mateo, que dice sobre la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo, que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean como vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues sí, cuando, como dices, ya no podemos esconder, cuando realmente estamos con el Señor, ya no va a brotar. Va a brotar y va a salir, y va pues vamos a poder reflejarle, porque lo único que podemos hacer, nada más, somos me acuerdo mucho de esa predicación, que era un espejo, somos un espejo, ¿verdad? Solamente reflejamos la gloria de su gloria. Y no olvidarnos que esa gloria, que ese amor, que esa gloria, todo eso está en vasitos de barro, para que lo que se exalte sea su gloria y no la nuestra, ¿verdad? Excelente. ¿Algo que comentar, Abril? ¿Algo que añadir? Pedito. No, muchas gracias. Todo claro, todo eso. Lo que dijiste en parteaguas, cómo se hace ahí la diferencia en el versículo 14, cuando dice que dice que tiene fe, y en el versículo 24, cuando dice que se ve, que la fe se ve, no a manera de presumítica, como un resultado de un juicio natural. Entonces, excelente, muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.